Urbana Play 102.1 Mar del Plata. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Nueva edición de Pensar en Voz Alta, Psicología de la Vida Cotidiana, con Miri Esquivel Ublich. Hoy, el miedo no es sonso. Durante la jornada del fin de semana, una de las palabras que por ahí circuló, junto a incertidumbre, junto a batacazo, junto a sorpresa, fue la palabra miedo. Y un poco dialogando con conocidos, con gente por ahí vía mensajes en Instagram, surgió esta idea, ¿no?, de que el miedo no es sonso, que muchas veces el miedo es un indicador, es un termómetro. Les voy a leer algo que sale de una columna de Maya de Bowix, que también es columnista de Bowix, que es columnista de Todo Pasa, ¿no?, dentro de lo que es la programación de Urbana, que ella dice: el miedo es un reloj sin pilas, un tiempo detenido, es una gigantografía que ocupa toda una pared y no permite otras imágenes, ¿no? Esta idea de que el miedo está ahí, que forma o acapara todo un espacio, y hasta que uno no resuelve algo de ese miedo, está dando vueltas, ocupando lugar, acechándonos de alguna manera. Una de las cosas que podemos pensar en relación al miedo, entonces, es que es un mecanismo adaptativo que forma parte de la evolución. Es una emoción que está en nosotros, que forma parte, digamos, de cierta necesidad en esto de adaptativo, y en ese punto es un fenómeno positivo. El tema es que este miedo que se activa frente a un peligro puede por momentos desbordarse y empezar a ser obstaculizante. Decíamos que el miedo es una emoción, y justamente es una emoción que nos resulta útil para poder evitar o escapar a algún peligro. Sin embargo, también puede convertirse en una barrera o interponerse con cierto disfrute en aquellos casos donde se transforma en algo excesivo. Por ejemplo, podemos pensar que cuando el miedo se transforma en algo superlativo, ya estamos entrando en el campo de las fobias, por ejemplo. Nuestro cuerpo tiene una reacción, una respuesta cuando tiene miedo, que es automática. Uno no puede controlar esa respuesta que es autónoma, que es automática. No la podemos voluntariamente desactivar. Algunos expertos establecen 4 posibles respuestas frente a una situación de miedo. Por un lado está la huida. Sí. ¿No? Uno, qué sé yo, va caminando hacia un lugar y se encuentra ve a lo lejos una persona con la cual no tiene ganas de confrontar, porque por ahí metió la pata. Uy, no, me va a preguntar, ¿no? Entonces se da media vuelta y se va, huye. Sí. Un soldado que huye sirve para otra guerra, decían, ¿no? Otra respuesta puede ser la defensa agresiva. Lo vemos mucho en los animales, ¿no? A veces los perros, cuando tienen miedo frente a una situación, muerden. Sí. ¿No? Es verdad. Lo vemos también frente a las personas. A veces vamos por la calle caminando de noche, vemos una persona que se acerca, una persona con capucha, con ciertos modos, bla, bla, bla. O ya lo ves de lejos. O lo veo de lejos. Te cruzás, o cambias de camino, por las dudas. Por ejemplo, imaginemos que se acerca y le pego por las dudas, ¿no? Esa sería como la reacción defensiva o de defensa agresiva. Por otro lado está la inmovilidad, esto de el miedo que paraliza, ¿no? A veces puede pasar que situaciones de examen, que muchas veces uno escucha, pánico al momento de rendir un examen, no sé, me quedé en blanco, no pude decir nada. No supe cómo reaccionar. Esto de la persona queda inmovilizada frente a esa situación que le despierta miedo. Y por último, la sumisión,
Ujú. Que también, digo, se me viene acá la imagen de las mascotas cuando uno las reta y ya hay una asociación de ese reto con una situación de miedo, entonces uno ve que se hacen como un bollito. Lo podemos también pensar en los niños cuando a veces los padres los están retando y entonces el niño va y se mete, no sé, abajo de un abrazo de otro de sus padres o de una abuela o de un hermano, o se esconde, ¿no? Se busca esto de hacerse chiquitito y quedar como un poco a merced de eso que le genera miedo. Ahora, hay una cuestión en relación a esta respuesta que se genera sobre el miedo, que a veces el peligro es real. Esto que decíamos, qué sé yo, veo que se acerca, se le soltó el perro al vecino y yo ya sé que ese perro muerde. Entonces salgo corriendo, busco amparo en algún lugar, pido ayuda. A veces sentimos miedo no por lo que nos pueda pasar a nosotros, sino por lo que le pueda pasar a terceros frente a circunstancias. Totalmente, ¿no? Digo, pero ahí hay un registro consciente de una lectura racional de esto puede pasar, ¿no? Le puede pasar, como vos decías, a un ser querido. Pasa mucho también con padres, madres, una vez que justamente, bueno, son padres o madres, ¿no? Que dejan de temer por ellos para temer por sus hijas. Me hiciste acordar que un amigo cuando contó que iba a ser papá, hace de esto ya, y por lo menos 3 años, que dijo, se me habilitó un nuevo nivel de miedo, ¿no? Porque claro, aparece algo ahí de un orden de la no posibilidad de controlar. Yo relativamente puedo controlar lo que me pasa. Me fijo cuando cruzo por la calle como cruzo, no vuelvo tarde a mi casa para cuidarme, apenas resguardarme. me puedo cuidar yo. Ahora, la vida de otro ser no estaba bajo mi control absoluto. Hay cosas que me van a exceder y bueno, me parece que hay algo ahí en relación a lo que vos decías de la paternidad y la maternidad, que es descubrir que aparece un nuevo miedo, que es el miedo a un ser que depende íntegramente, o por lo menos gran parte de sus años, de mí. Después, obviamente, lo saludable sería que empiece a tomar autonomía. Pero hasta los 18... Pero bueno, por lo menos hasta los 18, en plan hasta económico lo podríamos decir. Después hay una autonomía progresiva que va ganando. Pero sí, esto que vos marcás, se habilita ahí un nuevo nivel de miedo que ya no tiene la centralidad en uno. Boca, 18 años. La centralidad en uno, sino que pasa a otro. Pero también están esos peligros que son imaginarios. ¿No? Un poco cuando yo este fin de semana hablaba de la cuestión del miedo con amigos, con conocidos, había algo de esto de lo que puede pasar, ¿no? Ese lo que puede pasar es un poco un peligro imaginario en el sentido de que no es algo que está pasando, es algo que yo imagino que puede pasar. Está bien, me valgo de ciertas variables, de cierta lectura que hago de la realidad, pero no dejan de ser un peligro imaginario. O, después lo vamos a ir viendo, los miedos que aparecen en la infancia, que un poco tienen esta carga de lo imaginario. El miedo a la oscuridad, o no sé si a vos te pasaba, pero yo me acuerdo que en una época tenía miedo de que saliera algo de abajo de la cama. Upa. Cuando era chiquita, ¿no? Que un monstruo se escondiera abajo. Estamos hablando 3, 4 años. Sí. Igual hay ahora, tanto en TikTok como en Reels de Instagram, hay chistes de gente que se mete abajo de la cama, espera que ve y graba todo. No puedo creer. Y viene, no sé, su pareja, bueno, su mamá, su papá, y le acarician el tobillo. Ay, qué gente mala. Esos la chistes. Gente sale corriendo, rebota en las paredes, se lleva la puerta puesta, arranca una cortina. Es una locura. Pero no hay nada más lindo que asustar. Sí, yo creo no que hay algo más lindo. Bueno, pero como hay esa sensación, hermoso. Sí, pero bueno, después veces, tratemos de chequear que la persona esté en condiciones de asustarse. Sí, por supuesto. Y el susto, si te asustás bien, hasta es un poquito placentero. Como que hay algo que se libera. Bueno, es como adrenalínico. Sí. De hecho, mira, Ojo, no lo hagan en sus casas con gente que tenga problemas de corazón. Traten de no asustar
en exceso porque hay una respuesta fisiológica Sí. que se da al momento del susto, que implica, por ejemplo, el aumento de la presión cardíaca, la sudoración, descenso de Sí. la temperatura corporal, se dilatan las pupilas, aumenta el tono muscular porque Claro. uno se prepara físicamente Se pone en para defensa. Claro, para esta situación que puede ser de huida o de defensa o incluso en la inmovilidad, ¿no? Hay algo ahí del tono muscular y que incluso puede ser agotador el miedo por No, y- todo esto, que este estrés, este nivel de distrés que genera en el cuerpo. Y además puede generar una respuesta violenta involuntaria. Digo, automáticamente ante la defensa Sí, pegás una piña. Una piña y era vos atrás de la puerta haciendo un chiste y Sí. te rompió el tabique. Y es interesante esto de pensar que en esta respuesta que es autónoma, como bien vos decís, no hay un control. Me hiciste acordar a un video que también circula en TikTok y en Instagram, que es un pibe que se pone la campera al revés, ¿no? Como para generar que el frente de su rostro está de un lado cuando en realidad está del otro, cosa de que si la novia le saca la capucha se encuentra con nada. Y la novia en el susto, no, miento, que le quiere como pegar una palmada en la cola y en realidad le termina pegando Claro. en sus zonas bajas. Porque pues, estaba invertida Sí. la corporalidad y demás, pero bueno, es muy gracioso porque es eso, él no se lo imagina, él la No, quiere asustar y ella claro. le termina como, ay, te voy a dar un chirlo, y ese chirlo Oh. termina haciendo un golpe en la zona baja, La así bola que de la ingle. cuídense. Otra cuestión para pensar en relación al miedo es que cuando lo planteamos como la contracara, si bien pareciera que la contracara del miedo es la valentía, ¿no? Es todo lo contrario, es ir en busca de algo a pesar de tener miedo, que mucha gente lo que dicen es bueno, ser valiente no es no tener miedo, sino ser valiente es, a pesar de tener miedo, ir en busca de eso que quiero o de eso que no conozco y demás. Pero también hay algo con la confianza. Porque muchas veces cuando se dialoga o cuando se analiza situaciones en la infancia de temor, aparece esto de no confiar en uno, en lo que uno puede hacer frente a una situación, no confiar en un otro. E incluso cuando alguien pareciera que no tuviese miedo, se habla de, che, qué confianzudo que sos, o que tenés un montón de confianza, ¿no? Porque esto no te da miedo, porque esto no. Bueno, hay ahí un vínculo en la medida en que yo confío en mis capacidades, confío en mi entorno, confío en el contexto en el que estoy. Bueno, quizás no aparezca tan presente este miedo, aunque, insisto con esto, la idea es pensar que el miedo tiene un valor adaptativo, nos permite acomodarnos, ¿no? Cuando yo me estoy por presentar a un examen y no sé, esta docente que siempre toma un montón de cosas Sí. y pregunta un montón, entonces ese temor me lleva a que, bueno, estudio más. O me preparo mejor, o frente a una entrevista laboral, es mi primera entrevista laboral, qué miedo que tengo. Bueno, voy a pensar escenarios sobre cómo puedo dialogar con el que me va a entrevistar, qué cosas le puedo decir, bueno, cuáles son las preguntas que en general se hacen en esas primeras entrevistas laborales. Bueno, todo eso que yo voy armando en mi cabeza frente a esa posibilidad, me sirve como valor adaptativo para poder sobrellevar experiencias. De hecho, como especie humana, el miedo nos sirvió para sobrevivir. Porque frente a ciertas señales que fuimos leyendo del ambiente, de por acá Sí. me parece que no, esta especie animal me parece que no va a Claro. ser domesticada y me va a No, comer, mejor me corro, digo, Él se comió a Juancito. claro, así que esto no. por Bueno, esta manada no crucemos. claro, por las dudas no. Digamos, todas esas situaciones de miedo que fuimos experimentando también nos fueron llevando a, como especie, saber que, bueno, tenemos que también tener ciertas normativas Claro. que nos regulen frente a ciertas cuestiones. Tener miedo a veces también implica ser precavido. Pues yo voy analizando Sí. que El es... miedo a que suceda tal cosa te hace ser precavido en determinadas situaciones. Exactamente. Ahora, cuando ya eso pasa a por ahí basarse en un miedo irreal
o donde hay algo que es más de origen imaginario, cuando hay algo que ya está medio distorsionado o Sí. incluso es una lectura catastrófica, Consulte a su médico. consulte a su médico porque ya no tiene valor adaptativo, ¿no? Ya ahí estamos hablando de algo que es más de orden patológico. Claro. Si yo no puedo salir de mi casa porque pienso que el mundo es un lugar terrible y entonces me quedo y dejo de sociabilizar y dejo de conectarme con otros, bueno, ahí ya estamos Sí, sí. hablando de algo que no tiene un valor adaptativo, porque no me está sirviendo. Como las teorías conspiranoides también. Sí, que muchas veces hacen Cotidianas. que la gente por ahí se recluya, o muchas veces que uno a veces lo ve en adolescentes, esto de el miedo a no ser aceptado. Ujú. Hace que eviten entrar en contacto con otros chicos, Claro. pero a la vez el no entrar en contacto con otros chicos hace que se sientan aislados, lo cual refuerza ese miedo a no sentirse, ¿no? Entonces todas esas cuestiones, bueno, sí son para observar cuando el miedo aparece como un obstáculo y no como la posibilidad de superación. Ahí estaría bueno, por lo menos, qué sé yo, revisar de dónde Charlarlo. viene, charlarlo, ver de dónde viene eso. Decíamos que el miedo no solo no es sonso, por eso tiene su valor adaptativo, sino que además no es cosa de niños, que a veces viste que es como que uno lo vincula, ¿no? Como Sí. que son los niños, ay no, tiene miedito, no sé, tiene miedo. Bueno, ojo, los adultos también como de qué manera le transmitimos a los niños, niñas y adolescentes la lectura de ciertas situaciones, porque muchas veces uno ve que es el miedo del adulto pasado, proyectado al niño, ¿no? Niños que por ahí ven que sus padres se desorbitan, entran en crisis frente a una cosita pequeña, qué sé yo, la organización de un cumpleaños, entonces esa situación quizás pase a tener un peso que si sus padres lo resolvieran de otra manera, no sería. No estamos, porque con esto por favor echándole la culpa No organicen a más los cumpleaños. padres. Claro, no organicen más cumpleaños. No estamos echándole la culpa a los padres sobre esto, pero sí es como algo a tener en cuenta. Si sos un papá miedoso, ojo, porque podés hacer que tu hijo también termine tomando esas formas. Ujú. Yo tengo miedo, por ejemplo, desde muy chico, no sé qué me habrá pasado, a las arañas. Es una Mirá. especie de fobia, parálisis que me genera esto. Huida y parálisis al mismo tiempo. A veces no sé cómo reaccionar. Si correr primero o quedarme paralizado primero. Pero a cualquier tipo de araña, porque viste, están las arañitas que son muy chiquititas, las No, otras que tienen las no. patas así. Una araña. Pero si vos me decís, por ejemplo, che, David, fíjate que en el hombro. No, si me arrancás te así morís, la frase, Te morís. salgo corriendo. ¿No viste ese video Dejo todo y salgo corriendo. donde hay dos personas sentadas y un tercero les tira como si fuese una araña gigante, que en realidad es una araña de tela, pero claro, en la desesperación de la reacción, ellos lo único que ven es algo negro y empiezan como a querer sacársela, a correr, se caen. La araña tenía como algo una especie de tela que hacía que se les pegara. Entonces, no, es muy gracioso porque vos ves la desesperación. No, es lo Porque peor que ellos me no- pueden hacer a mí. Que ellos no logran captar que no es una araña. A mí me da un bobazo. Te juro que me da un bobazo. Pero se me sale el corazón. Me puedo llegar a morir. Bueno, eviten morir. o no. Si David es su enemigo, ya saben cómo no. asesinar. De hecho, me cuesta mucho, a veces, sobre todo, bueno, ahora en las películas de terror, la araña es como un animal que está muy ligado a ciertas creencias. Sí, que vinculado con ciertas estéticamente cosas. está vinculado con un código más del terror que de la comedia o de la bondad, ¿no? Digo, la araña, la serpiente, el murciélago, ¿no? Están como en una línea ahí del eje del mal, Sí, ¿no? totalmente. De la interpretación y del Sí, la concepto. construcción que se han hecho alrededor de Exacto, ellos, pobrecitos. Correcto. Y generalmente cuando aparecen en cámara me genera cierta Te impresión. tensiona. Sí, y entiendo que no va a pasar nada, pero ya me pone los pelitos de punta. Claro, bueno, tu cuerpo se prepara. Mira, armando la columna, leía que las reacciones al miedo están grabadas de alguna manera en el cerebro, Ajá. ¿no? O sea que uno siempre reacciona igual. No, pero que hay una lectura. Por ejemplo, el tálamo
es donde se decide enviar los datos, o sea, es el que envía los datos sensoriales de eso que vos estás captando. Quizás una textura, un olor, lo que estás viendo, la escena, en el caso tuyo de por ejemplo, de la peli. Sí. Después tenemos el córtex sensorial, que es el que interpreta esos datos que el tálamo le está mandando. Tenemos el hipocampo, que es el que almacena y recupera esos recuerdos conscientes y establece el contexto en el que eso se está dando. Pues ahí sí, bueno, es una peli lo que yo estoy viendo, pero hay un registro de esas sensaciones que se liga con algo que vos conocés. Sobre todo porque me da la sensación, claro, que cuando yo que le tengo miedo a un insecto, una araña, y lo veo en pantalla, generalmente, por lo general, cuando se usa una araña en una ficción, es real la araña. Puede que haya por CGI, lo que quiera. Sí, hoy otros agregados y demás. Pero por lógica es un insecto que se termina usando. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo para aquellos que son proteccionistas de todas las especies. Pero digo, se usa. Y entonces eso le aporta cierta realidad. Y sé que es algo que puede llegar a pasar. O me puede llegar a pasar, o revivo también cosas que me ha sucedido a mí con las arañas. Claro, hay como bueno, es justamente en la amígdala donde están almacenados los recuerdos y las emociones ligadas al miedo. Mira. Es la amígdala la que decodifica esas emociones que vos empezás a sentir y es la que determina cómo accionar para que después el hipotálamo lleve adelante la respuesta. Digo, hay toda una secuencia, ¿no? Que yo acá simplemente enumeré de áreas del cerebro que se encargan, que se activan y que van mandando a través de los neurotransmisores ahí sus mensajitos para que uno reaccione de tal o cual manera. Fíjate que hay cuestiones para las que están, no sé, si vos tenés un compañero que todos los días en el mismo lugar se pone atrás de la puerta y te quiere asustar, llega un momento donde tu cuerpo ya está preparado porque hay como... Ahí está, ahí lo tenés, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, si es algo nuevo, el cerebro para actuar lo que hace es como, bueno, va tomando información de otras situaciones, va haciendo una lectura de otras situaciones y dice, se está repitiendo esto, miedo, listo, reaccionemos frente a esto. ¿Cómo? Y dependerá del contexto, huida, defensa, inmovilidad o sumisión. Hablábamos de los miedos de los niños. Un miedo clásico es el miedo a la oscuridad. No sé si a vos te ha pasado, yo recuerdo épocas donde necesitaba no que estuviese la luz prendida, pero por lo menos ver que en el pasillito de mi casa se veía algo de luz porque la nocturnidad completa no me resultaba satisfactoria. ¿Vos con la oscuridad? Mira, viví en una casa muy grande y muy vieja. ¿Qué implica esto? Que tenía pisos de madera toda la casa y en cada habitación había sótano. Por lo tanto, claro. hay eco, y como en toda película de terror, la casa tiene sus propios sonidos. De noche rechina. Claro. ¿Por qué? Hoy, con el paso del tiempo, entendemos que la humedad hace que la madera, una madera que no son como los pisos de ahora que prácticamente no le quedan aire. Los de antes, viste, eran como más artesanales. Claro. Entonces esas maderas se expanden y se achican todo el tiempo y eso genera ruidos en toda la casa. Y me acuerdo que me daba mucho miedo la oscuridad porque yo, por ejemplo, era una casa que tenía 54 metros de la puerta de entrada hasta el fondo, ¿no? Entonces tenía las primeras habitaciones, el hall de la casa, con luz, y la cocina estaba casi en el final, o sea, tenías 40 metros. Y a veces pasaba que la casa de mis abuelos, estábamos comiendo, qué sé yo, que esto que el otro, mis abuelos grandes, obviamente, yo un purrete de no más de 9 años, y por ahí mi abuela, viste, decía, uy, ¿sabes que todavía no apagué la luz del hall? ¿Por qué no vas a apagarla? Ay, ¿por qué me pedís eso, abuela? Todas esas habitaciones oscuras, apagar la luz y volver. No. ¿Qué hacía yo? Cuando iba prendiendo todas las luces. Y cuando volvía iba apagando todas las luces. Claro, de corrido. Pero corriendo. Claro. Porque siempre sentía que una oscuridad me iba a consumir o que me iba a agarrar. Había algo de eso.
que me asustaba. Hoy ya no tengo miedo a la oscuridad. Me Bueno, parece una Lo pavada. que muchos profesionales por ahí más ligados a la práctica con niños recomiendan es esto de buscar, digamos, formas de jugar hasta con la oscuridad, ¿no? De contar alguna historia, de quitarle a la oscuridad por ahí ese manto de algo que necesariamente viene de la mano de la incertidumbre, de monstruos, ¿no? Como para evitar que los chicos queden tomados por eso y que, por ejemplo, no puedan dormir sin que haya una luz. Después a veces puede aparecer el miedo al colegio, ligado a esto de cuando sos chico, por ahí esos primeros años y te encontrás con los más grandes y bueno, sabemos que sin caer en las situaciones de bullying a veces los más grandes son más prepotentes o más intensos con los niños más pequeños, entonces que puede aparecer como o algún docente que reta y que quizás el niño no está acostumbrado a ese tipo de trato, hablando principalmente, obvio, de la primaria o del jardín. Bueno, puede aparecer algo de el miedo al colegio. El miedo a los animales. Sí, entro ahí de lleno. Arañas, murciélagos y todo tipo de ser anfibio. Bien. Pánico. Bien. Veo a veces en Reels que lo toman con naturalidad. Uy, me entró una serpiente en el ropero. ¿Qué haces ahí filmando, flaco? Claro. Andate a un Tomátela, hotel. salí de ahí. Llama a Zoonosis, llama a control de plagas y andate. Deja de filmar. Ridículo. Me da pánico eso. Me da pánico que Bueno, pueda llegar a suceder algo. A veces algo de ese miedo está ligado a lo desconocido, porque Sí. es como, no sé cómo va a reaccionar ese animal, no Claro. sé cómo va a reaccionar ese insecto. Le porque tengo mucho cagazo, literalmente, porque Sí. soy muy cagón, como dijo alguna vez Franchella, a los animales salvajes. Mirá. Los animales que no domesticamos. Sí, 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 a cómo sí. puedan reaccionar. Sí. Una vez me fui a acostar y encontré un sapo dentro de mi cama. Ah. ¿Sabes? Como a partir de ahí tengo una relación con los sapos. Claro, a mí no sé si me de daría enemistad. miedo el sapo, me daría más asquito, pero no sé si miedo es la palabra. Pero Yo bueno, tengo conocidos que agarran los sapos con la mano. claro. Los corren como si fuera nada. Por ahí, por ejemplo, no tengo tanto miedo a las ratas. No, yo Hay gente que le da impresión las ratas. A mí no me dan impresión las No. ratas. Sí le tengo miedo a lo que pueda llegar a hacerme, porque sé que si me muerde, Claro, a las me una caga la enfermedad vida. o claro, a las consecuencias, Eh, digamos, de que es un animal salvaje. ¿no? En pero algún soy punto. muy cagón con, por ejemplo, dormir al aire libre, expediciones en la noche. Bueno, otro miedo que aparece en los niños tiene que ver con eso de dormir fuera del hogar. Los campamentos, ¿no? Bueno, pero ahí vamos sumando también, no sé, la oscuridad, el ruido Claro. de la naturaleza, como que va apareciendo algo de eso. Miedo a caer o a hacerse daño, que yo pensaba, esto es lo que a veces obstaculiza aprender nuevas actividades, porque muchas veces para aprender algunas actividades necesitas aprender a caerte, qué sé yo, a mí me gusta mucho hacer verticales y hasta que no aprendí a caerme haciendo una vertical, tenía miedo. Mira, O sea, siempre la hacía apoyada contra la pared porque el miedo era me voy a caer, me voy a caer. Cuando un día me caí en la playa y noté que podía caerme de una manera de no lastimarme o podía caer de una forma donde el cuerpo me acompañe, Sí. ahí fue como perdiendo el miedo. yo Pero por suerte nunca le tuve miedo al ejercicio, así que por eso no tengo que enfrentarlo y no lo hago. no lo hago, ¿para qué? Perfecto. Miedo al médico aparece a veces en los niños, también porque está linkeado con el tema de las vacunas, esas Sí. primeras vacunas. Pero ese es un miedo infundado por los padres, Y también aparece algo de por eso. una mala Sí, política. Sí. Porque si vos al pibe le decís, si te portás mal, te llevo con el odontólogo. totalmente. Claro, después Aparece asociás a la salud Sí. con el miedo. Che, tenemos que ir por una caries. No, Sí. se me bajen todos los dientes. O no me hagas enojar porque te voy a llevar al médico. Te no va a me dar haga- una inyección. Sí, ahí ¿viste? aparece esa claro, asociación. Después aparece el COVID y nadie se quiere dar vacuna a los Sí. chicos. Y claro, si lo asustás con el médico, para mí, esas construcciones siempre terminan mal. Sí. Si te portás Ay, mal, Sí, sí hay o cosa. mirá que está ahí el policía, si te portás mal, le voy a hacer que te rete. después no querés ver a un... Sí, Cobani hay que tener ni en los cuidado sueños. con esas formas como de educar
que apuntan al miedo y no a bueno, mínimamente confiar, mira, necesito que te portes de esta manera, de última después ves qué pasa en relación a eso. Construir No. desde otro lugar, no, nunca desde el miedo. Totalmente. Miedo a las tormentas y a los fuegos artificiales, esto de los ruidos. Sí. Viste que hay como una cuestión Va. con los truenos. Perros, mascotas, animales en general, todos sufren. Sí, con el tema de los fuegos artificiales la pasan Todos. mal. Cualquier especie, desde un gorrión hasta, no sé, la ballena azul. Lo que se te ocurra. Todos sufren. Quien diga que no, es una mentira. Y además después personas como por ejemplo con autismo Sí. la pasan muy mal, ¿eh? Sí, bueno, eso también es a lo que se está apuntando porque digo, Déjense de joder. hay una parte de la población que todavía no entiende que los fuegos artificiales hacen mal. En Mar del Plata por entonces, suerte están prohibidos. Lástima Sí. que hay gente que no lo entiende. Cada tanto aparece alguno que otro, pero es verdad que ha bajado mucho el uso de fuegos artificiales, principalmente en las épocas festivas. Miedo al agua o a nadar, que este también es un miedo que muchas veces está acompañado Otro. por una mala experiencia o Anotame por ahí. el miedo. Vamos sumando a la Anotame, lista. Vamos anotame. sumando a la lista. Soy muy cagón. Pero bueno, que es un miedo que se puede erradicar y que está bueno más para la gente que vivimos en lugar con mar, Sí. buscarle la vuelta. Sí, no es lo mismo el mar que la pileta, igual, aclaro. No, por Ojo, supuesto. Para aquellos que cancherean en la supuesto. pileta, el mar tiene su vida propia, su movimiento propio. Tuve 2 oportunidades en las que Casi me pasamos. voy. Ay, Pasé no. para el submundo de Stranger Things. Un paso. Bueno, menos mal que no te perdimos. Pero, sí, obvio, tendré que aprender a nadar, pero el tema de superar el miedo es que tenés que pasar por el miedo para Sí, superarlo. Claro. exactamente, Entonces, yo tengo No, miedo a las no hay arañas. otra. Te metemos en una caja con arañas y superás. No, déjame de joder. No necesariamente, digo, hay algo que se llama desensibilización sistemática. No es que necesario meterte en una caja con araña, digo, puedes ir acercándote paulatinamente y eso te puede ayudar, ¿no? Que es lo que es la desensibilización sistemática, un tratamiento que aparece para ciertas fobias, ¿no? Porque Sí. ahí también estaríamos hablando de eso, digo, cuando ya el miedo es obstaculizante, estamos hablando del orden de las fobias. Me acuerdo de. Creo que ahora vuelve, uno de los dos. Estaba Fort Boyard y Expedición Robinson. Tipo, en el casting te preguntan, che, ¿qué es lo que más miedo te da? Y uno dice, viste, no sé. No, que me. Viste, la gente exagera también ahí, viste, Claro. por las dudas. No, que me enrosco una boa pitón, viste. Próximo ejercicio. Que te boa enrosque la boa pitón. Hijos de puta. Y sí, bueno, No es así. pero hay gente Yo me que es acuerdo sádica. en Fort Boyard, tipo, te hacían meter. Qué buena serie. Te hacían meter. Qué buen programa, en realidad. Claro, que era con Julián Weich Sí, y Mavi Wells, sí. me parece. Inicialmente, sí, Y, en un castillo no, en con Francia, Araceli filmado. González. Claro, La filmaban. 1-1. Claro. ¿Eh? Otra cosa. Ahora que lo pensamos Hay que bien. volver a esa. Hay que dolarizar, Hay que- chicos. Hay que volver a eso. Bueno, no, y había uno que te hacían meter las manos, no sé, en frascos, ¿no? Y el televidente veía dónde estaba metiendo la mano, pero el que mete la mano estaba Claro, ciega. no sabía. Y a veces la metía tipo en cosas llenas de ratas, de arañas. Déjense de No, joder. qué ganas, no, Qué por ganas. favor. ¿Por qué le hacen eso a la gente? Para ir cerrando, vamos Sí. con la querofobia, hablando de fobias, que tiene que ver con la incapacidad de ser feliz. No es que la persona no quiera ser feliz, sino que aparece el miedo a que algo malo ocurra después de ser feliz. Que es como, bueno, no, pero si yo me voy de viaje a ese lugar y entonces soy muy feliz. Y, Claro. O si me pongo en pareja Como con si esta sos muy persona. feliz y te vas a Colonia, Uruguay. Que ya hemos hablado Ojo. que ojo con eso. No hay que jugar con el destino, no hay que jugar con las tentaciones de Claro. los lugares. Hay tantos lugares. Pero esto de, che, y si después de esta felicidad viene la catástrofe, mejor no. ¿No? Los Mejor. que se bajan del barco antes que se hunda. Claro. Hay una frase que es. Me separo porque sé que me voy a enamorar y me va a hacer sufrir. Claro, exactamente, ¿no? Quien tenga miedo a vivir, que no nazca, dicen Por algunos. supuesto. Y tiene un poco que ver con esto, ¿no? De aparece de manera inconsciente, se activa de manera inconsciente este mecanismo, pero frente a esas emociones positivas empieza a aparecer el miedo que después venga algo que sea negativo, por ende se evita directamente
pasar por esa situación positiva por las dudas que el resultado sea negativo. Dice la poeta Cristina Peri Rossi: las pocas veces que he sido feliz he tenido profundo miedo. ¿Cómo iba a pagar la factura? Solo los insensatos o los no nacidos son felices sin temor. Y para terminar, voy a leer unas líneas que publicó @maternarse que me parecieron muy interesantes en relación a esto de que, bueno, el miedo a veces aparece y estamos ahí. La bancamos mucho acá. Exactamente. Sentir miedo es lo que muchas veces salva a los animales de ser devorados. Tiene mala fama, pero el miedo no siempre es malo.